Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso primero de bachillerato y dentro del tema reacciones químicas, estequiometría, el apartado reacción química. Las reacciones químicas son procesos en los cuales hay un cambio en la naturaleza de la materia. Esto supone que hay una ruptura de los enlaces químicos que forman los reactivos para reestructurar esas uniones y dar lugar a uniones nuevas, a enlaces químicos nuevos, originando los productos. Podemos ejemplificarlo en el siguiente gráfico, en el cual representamos una molécula diatómica de hidrógeno y una molécula diatómica de yodo que interaccionan entre sí, rompiendo los enlaces y formando unos enlaces nuevos que originarán dos moléculas en las cuales un yodo se une a un hidrógeno. Esta ruptura supone romper un enlace hidrógeno-hidrógeno y un enlace yodo-yodo para reestructurar los enlaces y formar dos uniones yodo-hidrógeno. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. La reacción es el hecho, lo que tiene lugar realmente en el laboratorio o en el lugar en donde se produzca el proceso químico. La ecuación química es lo que representa ese hecho. Las llamamos así por las similitudes con las ecuaciones matemáticas. Se trata de dos términos separados por un elemento central. En las ecuaciones matemáticas el elemento central separador es el signo igual. En las ecuaciones químicas es una flecha que indica el sentido de evolución del cambio. En nuestro caso, las especies que representan los reactivos son hidrógeno y yodo, ambos diatómicos, el sentido de evolución del cambio que representa la flecha, y los productos resultado de la reacción, en este caso el yoduro de hidrógeno. Las sustancias que originan el proceso es lo que llamamos los reactivos, las sustancias que resultan del proceso de la transformación es lo que llamamos los productos. Veamos un ejemplo en el cual, mediante las estructuras de las sustancias, podemos identificar el cambio que se produce. En la figura vemos el propano. El prefijo prop en las moléculas orgánicas indica que contiene 3 átomos de carbono. Observa cómo su fórmula molecular es C3H8. Este propano reacciona con el oxígeno. Cuando el carbono del propano reacciona con el oxígeno, da lugar a CO2. Y cuando el hidrógeno lo hace, da lugar a agua. Observa cómo se producen 3 moléculas de CO2, dado que en cada molécula de propano tenemos 3 átomos de carbono. Si se trata de una reestructuración de los enlaces químicos, los 3 átomos de carbono que había originalmente tendrán que aparecer finalmente en los productos. Esto es lo que un poco más adelante llamaremos el ajuste de una ecuación química. De igual modo, si teníamos 8 átomos de hidrógeno, tendrán que aparecer 4 moléculas de agua para que se generen esos 8 átomos de hidrógeno que había originalmente en una molécula de propano. Esto va a suponer que si contamos los átomos de oxígeno que ahora tenemos en productos, echamos en falta un mayor número de moléculas de agua para que puedan originar estos 10 átomos de oxígeno que aparecen en los productos. Por tanto, tenemos que agregar 4 moléculas de oxígeno más para obtener los 10 átomos de oxígeno que originan los productos. De este modo, la ecuación química está perfectamente ajustada, los átomos que había originalmente en los reactivos aparecerán finalmente en los productos. Observa que se trata de los mismos átomos que rompieron los enlaces originales y dieron lugar a enlaces nuevos y por tanto a sustancias químicas nuevas. Veamos a continuación un ejemplo muy parecido, en este caso con el butano. Si el prefijo prop indicaba 3 átomos de carbono, el prefijo but indica 4 átomos de carbono. Observa, el carbono se representa en color negro y en cada molécula de butano tenemos 4 átomos de carbono. La fórmula molecular sería C4H10. Observa que ahora ponemos 2 moléculas de butano, luego veremos exactamente por qué. La reacción de nuevo con oxígeno. Y el resultado, igual que antes, esto ocurre en los compuestos orgánicos en general. El carbono, cuando se combina con oxígeno en la combustión, produce CO2 y el agua se genera cuando el hidrógeno del compuesto orgánico asimismo también se combina con el oxígeno. Por tanto, tenemos CO2 y agua. Pero observa ahora
que si tenemos 2 moléculas de butano, necesitamos poner en juego 8 átomos de carbono y por tanto se originarán 8 moléculas de CO2, con sus correspondientes 16 átomos de oxígeno que acompañan a esos carbonos. Además, si tenemos 20 átomos de hidrógeno, necesitamos producir 10 moléculas de agua para que de este modo se generen esos 20 átomos de hidrógeno que había originalmente en los reactivos. Finalmente, observa cómo en total ahora vamos a tener 26 átomos de oxígeno. Esos 26 átomos de oxígeno requieren la presencia de 13 moléculas diatómicas de oxígeno. Y de este modo, observa que la ecuación química estaría ajustada. Es decir, el número de átomos totales de cada elemento en reactivos coincide con el número de átomos totales de cada elemento en productos. Las reacciones químicas las ajustaremos teniendo en cuenta esta idea que acabamos de establecer. En el primer ejemplo, ajustamos C3H8 teniendo en cuenta que si tenemos 3 átomos de carbono, deberán aparecer 3 átomos de carbono. Ten en cuenta que la sustancia que se obtiene es CO2. Por tanto, bajo ningún concepto podemos modificar el subíndice. Si añadimos C3O2, la sustancia ya no sería dióxido de carbono, sería otra nueva. Por tanto, una vez formulados los compuestos químicos, en el procedimiento de ajuste añadiremos los coeficientes que necesitemos, pero nunca tocaremos los subíndices que corresponden a cada sustancia química. En nuestro caso tendremos 3 átomos de carbono cuando añadamos 3 moléculas de CO2. Si a continuación observamos el hidrógeno, veremos que en reactivos había originalmente 8 átomos de hidrógeno. Deberán de aparecer otros 8. Ahora bien, esos 8 átomos de hidrógeno van a aparecer en forma H2O. Y en el agua, cada molécula de agua contiene 2 átomos de oxígeno. Por tanto, necesitaremos poner 4 moléculas de agua para que aparezcan los 8 átomos de oxígeno que había originalmente en el propano. A continuación, contaremos los oxígenos. Observa cómo en el propano no hay oxígeno. Ten en cuenta también que dado que es una sustancia que no se combina con ninguna otra, en el procedimiento de ajuste la dejamos para el final. Observa entonces que tenemos 3 moléculas de dióxido de carbono y en cada una de ellas hay 2 oxígenos. Por tanto, 3 por 2, 6 oxígenos en total. A esos 6 oxígenos que aparecen en el CO2 los acompañan 4 debido a la presencia de 4 moléculas de agua. Por tanto, hacen un total de 10 átomos de oxígeno en productos. Pero recuerda que el oxígeno es diatómico. Por tanto, si necesitamos agregar 10 átomos de oxígeno, recurriremos a 5 moléculas diatómicas para que el número de átomos de oxígeno en reactivos y productos sea el mismo. Veamos el ejemplo del butano que acabamos de observar en la diapositiva anterior en forma gráfica. Cuando analizamos el número de átomos de carbono, veremos que ahora son 4. Por tanto, exactamente igual que en el caso anterior, no podemos de nuevo tocar los subíndices porque la sustancia que se obtiene es CO2, no es C4O2, la sustancia que se obtiene es CO2. Por tanto, lo que haremos será agregar 4 moléculas de CO2. A continuación, observaremos el hidrógeno. En el caso del hidrógeno, tenemos 10 átomos, con lo cual en el agua, si en cada una de ellas aparecen 2 átomos de hidrógeno, agregaremos 5 moléculas de agua. Y ahora nos encontramos con un pequeño problema. El problema es que cuando contabilizamos la cantidad de oxígeno que tenemos en productos, tenemos 4 moléculas de CO2, por tanto 4 por 2, 8, más los 5 oxígenos que aparecen en las 5 moléculas de agua, harían un total de 13. Pero ten en cuenta que el oxígeno se nos presenta de 2 en 2. Si ponemos 13 moléculas de oxígeno, estaremos añadiendo 26 átomos de oxígeno. El problema tiene fácil solución cuando cambiamos la interpretación de la ecuación química. Hasta ahora hemos hecho una interpretación en términos atómicos moleculares. A continuación vamos a cambiar la interpretación para hacer una interpretación a nivel molar. No reacciona una molécula de butano, reacciona un mol de butano.
no obtenemos 4 moléculas de CO2, obtenemos 4 moles de CO2. Asimismo, obtenemos 5 moles de agua. Por tanto, podrían reaccionar 6 moles y medio de oxígeno. Es decir, si tenemos que poner 13 moles, recuerda que como la especie es diatómica, bastará con añadir 13 medios, el 2 que multiplica por un lado del subíndice, divide por otro lado en el denominador. Y por tanto el resultado final serán 6,5 moles de oxígeno diatómico. Esto nos va a permitir solucionar el hecho de que en ocasiones nos veremos obligados a trabajar con coeficientes fraccionarios. De todos modos, y en este tema concreto en el que estamos, las proporciones de las sustancias serían las mismas si multiplicamos por 2 todos esos coeficientes. En este caso sí sería factible interpretar esta ecuación en términos de moléculas. De todos modos, conviene que nos habituemos a trabajar con los coeficientes fraccionarios, porque aunque en el contexto de este tema, cuando hablamos de cantidades de sustancias que participan en la reacción química, sería indistinto, las proporciones son las mismas cuando trabajamos con los coeficientes de la ecuación recuadrada o con los coeficientes de la segunda ecuación planteada, las proporciones es lo mismo que se obtengan 5 moles de agua cuando se obtienen también 4 moles de CO2, que la proporción 10 moles de agua por cada 8 moles de CO2. Las proporciones en cuanto a cantidad de sustancias son las mismas. Sin embargo, en el tema siguiente, cuando estudiemos la energía asociada a una reacción química, veremos que las energías tienen carácter molar. Por tanto, cuando escribimos una ecuación de combustión, su energía está asociada a la combustión de 1 mol de butano, no de 2 moles. Por eso es más interesante operar con la ecuación química que está recuadrada, porque corresponde a la combustión de 1 mol de butano. A continuación vemos la combustión del metano. Observa but 4 carbonos, prop 3 carbonos, met, metano, met 1 carbono. El metano se combina a su vez con oxígeno en la combustión, produciendo de nuevo CO2 y agua. Ahora, si analizamos el número de hidrógenos presente en el metano, vemos 4, añadimos por tanto 2 aguas. Si reaccionan 4 moles de átomos de hidrógeno, obtendremos 2 moles de agua. A continuación, si contabilizamos oxígenos, vemos que tenemos 2 en CO2 y otros 2 en el agua. Por tanto, tenemos 4, bastará con añadir 2 en el oxígeno diatómico. Esta reacción es una típica reacción ácido-base, ácido clorhídrico con hidróxido sódico, que origina cloruro sódico y agua. Como puedes observar, esta ecuación ya está ajustada. No debemos de añadir ningún coeficiente para lograr el mismo número de átomos de cada elemento en reactivos y productos. Un cloro en reactivos, un cloro en productos. Un sodio en reactivos, un sodio en productos. Un oxígeno en reactivos, un oxígeno en productos y 2 hidrógenos en reactivos y 2 hidrógenos en productos. Por tanto, ecuación química ajustada. Observa una típica reacción de un ácido con un metal como el magnesio. El ácido clorhídrico y el magnesio reaccionan produciendo cloruro de magnesio e hidrógeno. Ten en cuenta que tenemos un magnesio en reactivos, uno en productos, estaría ajustado, y ahora tenemos 2 hidrógenos y 2 cloros que solucionamos añadiendo 2 ácidos clorhídricos. Recuerda poner todos los coeficientes que necesites, pero en ningún caso modificar los subíndices de la sustancia química que en este caso reacciona. De lo contrario, ya sería otra sustancia, ya no sería ácido clorhídrico. Por tanto, añadimos 2 ácidos clorhídricos. Y finalmente, como último ejemplo, una reacción en la cual el ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido sódico para producir sulfato sódico y agua. También se trata de una reacción ácido-base, al igual que se producía cuando reaccionaba el ácido clorhídrico con el hidróxido sódico. Observa que se trata de una reacción ácido-base. En este caso el ácido es el sulfúrico y la base la misma que antes. Ten en cuenta que si observamos el sodio, veremos que en productos tenemos 2 sodios, por tanto deberán reaccionar 2 hidróxidos sódicos y como consecuencia de ello, observa que ahora tenemos 2 y 2, 4 hidrógenos
y tenemos también 2 oxígenos. Por tanto, lo solucionaremos añadiendo 2 aguas. Vamos a continuación a clasificar las reacciones químicas. Esto se puede hacer en base a distintos criterios. Por ejemplo, según la velocidad de la reacción. Tendremos reacciones rápidas. Un ejemplo de reacción rápida es la que se produce cuando el sodio entra en contacto con el agua. Reacciona muy rápidamente, incluso violentamente. Produce hidróxido sódico. Hay reacciones que son lentas. Por ejemplo, la oxidación del hierro. El hierro se oxida en contacto con el oxígeno de la atmósfera para producir óxido férrico, pero esta reacción es muy lenta. Las reacciones químicas tienen velocidades que se pueden alterar de distintas maneras, modificando la concentración de los reactivos, modificando las condiciones de reacción, añadiendo un catalizador, etc. Analizaremos las reacciones químicas según el comportamiento térmico. En este caso, hay reacciones exotérmicas. Exo es un prefijo que indica hacia afuera. Se produce, se libera calor. Reacciones que producen calor. Por ejemplo, en esta reacción se liberan 128,4 kilojulios por cada mol de sustancia que se obtiene. Es decir, en la reacción que tenemos escrita, como se obtienen 2 moles, sería el doble. Por cada mol de sustancia que se obtiene, se liberan, observa el valor negativo correspondiente a una reacción exotérmica, 128,4 kilojulios. Observa que cuando se trata de calor a presión constante, se suele representar como delta H y se denomina variación de entalpía, aunque en castellano entalpía se escribe sin H. La variación de entalpía, el calor a presión constante, es negativo, lo cual nos indica que se libera calor y por tanto se trata de una reacción exotérmica. En el caso de las reacciones que absorben calor, hablaremos de reacciones endotérmicas. Por ejemplo, la obtención de C3H6 a partir de carbono e hidrógeno. Fíjate que en este caso la variación de entalpía es positiva. Por tanto, hablamos en este caso de una reacción que absorbe calor. 20,4 kilojulios en concreto por cada mol de sustancia que se obtiene. Podemos analizar también las reacciones químicas según la estabilidad de los productos. Hay reacciones que son espontáneas, denominadas también irreversibles, en las cuales los productos son muy estables y permanecen como tales. Una reacción característica es el ataque del ácido clorhídrico al zinc, produciendo cloruro de zinc y liberando hidrógeno diatómico gas. Frente a estas tendremos las reacciones reversibles, que llamamos también equilibrios. Como ejemplo, el tricloruro de fósforo y el cloro reaccionan dando lugar a pentacloruro de fósforo. Este pentacloruro de fósforo se descompone a su vez originando tricloruro de fósforo y cloro diatómico, es decir, originando los que inicialmente eran reactivos. De manera que las velocidades de las dos reacciones se igualan, estableciéndose un equilibrio dinámico. Se sigue formando pentacloruro de fósforo a la vez que se sigue descomponiendo originando los reactivos. Las reacciones químicas también se pueden clasificar atendiendo al agrupamiento de los átomos. Tenemos por una parte reacciones de síntesis. Las reacciones de síntesis son aquellas en las cuales varias sustancias químicas dan lugar a una. Por ejemplo, el hidrógeno y oxígeno reaccionan para dar lugar al agua. Reacciones de descomposición. Sería el proceso inverso al anterior, en donde una sustancia química se rompe, se descompone en varias. Por ejemplo, el carbonato cálcico cuando se calienta da lugar al óxido cálcico liberándose CO2 gas. Reacciones de desplazamiento. Observa que el cloro está inicialmente combinado con el hidrógeno. El cambio es tal que el zinc pasa a combinarse con el cloro. El zinc desplaza al hidrógeno de su posición, ocupando la posición que anteriormente tenía unido al cloro. Para identificar este tipo de reacciones, no debes tener en cuenta las cantidades de cada elemento en el compuesto, simplemente quién se une a quién. En reactivos, el cloro estaba unido al hidrógeno, ahora el cloro está unido al zinc, y este desplazó al hidrógeno de la unión con el cloro.
Tenemos por otra parte las reacciones de doble desplazamiento o de intercambio. Un ejemplo característico es una reacción ácido-base como la que tienes aquí. El hidrógeno, con carácter positivo, se une al ion cloruro con carácter negativo. El sodio positivo, se une al ion OH que tiene carácter negativo, es decir, un anión se combina con un catión. En este caso también el anión con el catión. Lo que se va a producir es un intercambio en donde el cloruro que estaba unido al hidrógeno ahora se va a unir a la otra especie positiva, es decir, al sodio. Y el hidrógeno se irá con el OH para producir el agua. Finalmente vamos a destacar ciertas reacciones de especial importancia, a las cuales dedicaremos en el curso siguiente un tema específico para cada una de ellas. Las reacciones ácido-base. Observa que acabamos de utilizar una reacción ácido-base para ejemplificar una reacción de doble desplazamiento. El ácido clorhídrico, reacciona con la base hidróxido sódico, produce sal y agua. Otra reacción de especial importancia es una reacción de oxidación-reducción. Muy sencilla en este caso, pero la reacción del zinc con clorhídrico que acabamos de proponer como reacción de desplazamiento también es una reacción de oxidación-reducción. Hay un cambio en los estados de oxidación de los elementos. El zinc opera en estado de oxidación 0 y combinado con el cloro opera en estado de oxidación más 2. Por tanto, aumenta el estado de oxidación. El hidrógeno operaba con estado de oxidación más 1 y cuando aparece como libre en H2 diatómico, su estado de oxidación es 0. Por tanto, estas son reacciones en las cuales cambia el estado de oxidación de algunas de las sustancias que participan en la reacción. Y finalmente, las reacciones de precipitación, como ejemplo, el carbonato sódico que reacciona con el cloruro cálcico. Estas dos son sustancias solubles. Cuando las mezclamos, se origina carbonato cálcico, que es insoluble y precipita, y cloruro sódico, que permanece en la disolución. Es una reacción de obtención de un precipitado, es una reacción de precipitación. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.